Regresaba de cenar en casa de mi hijo cuando recibí un mensaje de un número desconocido. No olvides mirar a tu alrededor. Mi corazón se hundió en un estado de shock. ¿Era esto una amenaza? Respondí, escribiendo con dedos temblorosos, pero la respuesta fue sorprendente. Esto es la salvación. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Los golpes en la puerta principal destrozaron la tranquilidad de la noche, como un mazo atravesando un cristal. 3 toques secos y agresivos que hablaban de desesperación y una rabia apenas contenida. ¡Abre! Sé que estás ahí. La voz de Sebastián atravesó la puerta de roble, un tono más agudo de lo habitual, tensa con algo que hizo que se me cerrara el estómago. Dejé mi taza de café, la porcelana tintineó contra el platillo con una fuerza inusual. Mis gafas de lectura se deslizaron por mi nariz mientras me acercaba al vestíbulo de entrada, sintiendo ya la tormenta que esperaba más allá del umbral. En el momento en que giré la manija de bronce, Sebastián pasó empujándome sin invitación. Su ropa estaba arrugada. El sudor le corría por la frente a pesar de la fresca noche de mayo. Sus manos temblaban ligeramente mientras se las pasaba por el cabello revuelto, y sus ojos recorrían la sala de estar como un animal acorralado buscando rutas de escape. «Papá, necesito $150,000 urgentemente». Las palabras salieron atropelladas en un torrente sin aliento. Es una cuestión de vida o muerte. Cerré la puerta con calma deliberada, observando a mi hijo de 38 años caminar de un lado a otro por el piso de madera como un depredador enjaulado. Su respiración era dificultosa, sus movimientos espasmódicos e impredecibles. ¿Vida o muerte? Crucé los brazos, sintiendo el peso familiar de la decepción asentarse en mi pecho. Sebastián, ¿cuántas veces te he escuchado esta canción? No lo entiendes, se giró, con el rostro enrojecido por el pánico y la ira. Esta gente no bromea. El reloj de abuelo en la esquina marcaba el ritmo constantemente, contando los segundos de silencio que se extendían entre nosotros. Estudié el rostro de mi hijo, notando las ojeras oscuras bajo sus ojos, la forma en que apretaba y relajaba la mandíbula. Esto no era solo otra deuda de juego, esto era algo más profundo, más peligroso. Y yo tampoco estoy bromeando. Mantuve mi voz nivelada, aunque mi corazón estaba acelerado. Suficiente. Es hora de que pongas la cabeza en su sitio. El puño de Sebastián cayó sobre la mesa de comedor de roble, con un crujido que resonó por toda la habitación. El robusto mueble, una reliquia familiar que había sobrevivido a 3 generaciones, absorbió el golpe sin apenas un temblor. Pero la mano de Sebastián se retiró roja, y lo vi hacer una mueca de dolor. «No tienes idea de lo que estás haciendo», siseó, acunando sus nudillos lastimados. «Estos no son el tipo de personas que aceptan pagos atrasados». Me moví hacia mi sillón, acomodándome en el cuero desgastado con una facilidad practicada. La posición me daba una vista clara de Sebastián, mientras reanudaba su frenético caminar, sus pasos creando un ritmo irregular contra la madera. «Háblame de esta gente», dije tranquilamente. Sebastián dejó de moverse, dándome la espalda. Por un momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj y su respiración entrecortada. Cuando se dio la vuelta, algo en su expresión había cambiado. El pánico todavía estaba allí, pero debajo había algo más duro, más calculador. Bruno y su socio dirigen operaciones en toda la zona sur. Su voz bajó a un susurro. Pedí dinero prestado para cubrir deudas anteriores. Y ahora te has hundido más que nunca. Terminé la frase con un suspiro que parecía venir de mis huesos. Sebastián, he estado sacándote de agujeros durante 20 años. Cada vez, prometes que es la última vez. Se acercó a mi silla, cayendo sobre una rodilla a mi lado. Por un momento, parecía el niño pequeño que solía gatear a mi regazo después de tener pesadillas, buscando consuelo y protección. Pero el parecido era superficial. Los ojos que encontraron los míos no tenían inocencia,
Solo desesperación y una manipulación apenas disimulada. Esta vez es diferente, papá. Me dieron hasta mañana por la noche. Si no pago. Tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán moviéndose. Me mostraron fotos de lo que les pasa a las personas que no pagan. El peso de sus palabras se asentó en la habitación como humo. Estudié su rostro, buscando la verdad entre las capas de miedo y cálculo. Afuera, el perro de un vecino ladró una vez, luego se quedó en silencio. $150,000, repetí lentamente. ¿A dónde fue exactamente este dinero, Sebastián? Sus ojos se desviaron de los míos, enfocándose en un punto en algún lugar sobre mi hombro. Póker. Partidas de apuestas altas en clubes clandestinos. Estuve ganando durante semanas, papá. Estaba tan cerca de liquidar todo, y luego... ¿Y luego lo perdiste todo? El patrón familiar era tan predecible como el amanecer, y más. Las manos de Sebastián se cerraron en puños a sus costados. No entiendes cómo es. La presión, los cálculos, la adrenalina cuando las cartas caen bien. Soy bueno en esto, papá. Solo necesito una oportunidad más para... No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. No lo haré. El rostro de Sebastián se transformó en el espacio de un latido. La máscara de desesperación cayó, revelando algo más feo debajo. Sus ojos se entrecerraron, y cuando habló, su voz llevaba un veneno que nunca había escuchado antes. Siempre has sido egoísta. Todo tu amor fue para esa empresa. Permanecí sentado en mi sillón, observando a este extraño que llevaba el rostro de mi hijo. El reloj de abuelo continuaba su ritmo constante, indiferente a la tormenta que se gestaba en mi sala de estar. Trabajé para ti, para tu futuro, dije en voz baja. ¿Para mi futuro? La risa de Sebastián fue aguda, amarga. Comenzó a caminar de nuevo, sus movimientos más agresivos ahora, las manos gesticulando salvajemente. Ni siquiera sabes cuándo es mi cumpleaños. El 15 de octubre, no dudé, y recuerdo cada regalo que rompiste o vendiste. La verdad lo detuvo a mitad de paso. Su rostro se sonrojó más profundamente, y por un momento vi la vergüenza parpadear en sus facciones, antes de que la ira la consumiera por completo. Eso es, échamelo en cara. Su voz se elevó casi a un grito. Cada error, cada fracaso. Llevas un libro de contabilidad mental de todas mis fallas, ¿no es así? Lo vi moverse por la habitación como un huracán, golpeando la mesa de centro, enviando mis periódicos de la tarde deslizándose al suelo. La lámpara en la mesa auxiliar tembló cuando pasó demasiado cerca, sus movimientos volviéndose cada vez más erráticos. Llevo un libro de contabilidad de amor, dije, mi voz firme a pesar del caos que me rodeaba. Cada vez que te recogí de la estación de policía, cada deuda que pagué, cada segunda oportunidad que te di. Amor, se dio la vuelta, con los ojos salvajes. ¿Llamas al control amor? ¿Llamas a la manipulación amor? La ironía de sus palabras colgaba en el aire entre nosotros. Aquí estaba mi hijo, que acababa de intentar manipularme a través de amenazas e historias tristes, acusándome del mismo comportamiento que él había perfeccionado. Me moví en mi silla, el cuero crujiendo suavemente. Sebastián, siéntate. Hablemos de esto con calma. Calma. Su voz se quebró. No hay nada tranquilo en tener un blanco en la espalda. No hay nada tranquilo en saber que mañana por la noche, si no tengo su dinero, ellos... Se detuvo, pasándose las manos por el cabello nuevamente, dejándolo aún más revuelto. El sudor había empapado su camisa a pesar del aire fresco de la noche que se filtraba por las ventanas. Te arrepentirás de esto, viejo. Las palabras salieron bajas, amenazantes. Se asentaron en la habitación como una presencia física, haciendo que el aire se sintiera denso y peligroso. Por primera vez desde que había llegado, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Sebastián se movió hacia la repisa de la chimenea, donde las fotos familiares estaban en filas ordenadas. Su mano se detuvo sobre ellas por un momento antes de seleccionar el retrato con marco de plata de Elena,
él mismo cuando era un niño pequeño, y yo. Estábamos en el viejo muelle de la ciudad, la sonrisa de Elena radiante. El joven Sebastián encaramado sobre mis hombros, todos entrecerrando los ojos contra el sol. Con lentitud deliberada, levantó el marco y lo sostuvo a la altura de los ojos. Quizás es hora de que aprendas cómo se sienten las consecuencias reales. El marco se deslizó de sus dedos, o tal vez lo dejó caer. El marco de plata golpeó el piso de madera con un crujido agudo, y el vidrio se quebró en forma de telaraña sobre nuestros rostros. El sonido pareció resonar más tiempo de lo que la física debería haber permitido. Por un momento ambos miramos la foto dañada. El rostro de Elena estaba dividido por una larga grieta, y la imagen de la infancia de Sebastián estaba fracturada en 3 pedazos separados. «Vete», dije en voz baja. Sebastián se enderezó, sacudiendo polvo imaginario de su camisa arrugada. El gesto fue casi casual, pero pude ver que sus manos todavía temblaban. «Cambiarás de opinión», dijo, moviéndose hacia la puerta principal. «Cuando te des cuenta de lo que has hecho, ¿me llamarás?» «No lo haré». Hizo una pausa en el umbral, con la mano en el marco de la puerta. Por una fracción de segundo pensé que podría disculparse. Podría mostrar algún rastro del hijo que yo había criado. En cambio, sonrió, una expresión fría que no llegó a sus ojos. «Ya veremos». La puerta se cerró de golpe detrás de él, con fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. El repentino silencio se sintió opresivo después de la tormenta de su presencia. Me quedé en mi silla, escuchando sus pasos desvanecerse por el camino de entrada. Luego el sonido del motor de su coche arrancando y alejándose. Solo entonces me levanté y me acerqué al marco roto. Arrodillándome con cuidado, reuní los pedazos, notando cómo la grieta nos había separado, a Elena de un lado y a Sebastián y a mí del otro. El simbolismo era tan perfecto que se sentía intencional. El vidrio me cortó el dedo mientras levantaba la pieza más grande, y una gota de sangre cayó sobre la sonrisa fracturada de Elena. Llevé la foto dañada a través de la casa, apagando las luces que Sebastián había dejado encendidas a su paso. Mis pasos resonaban huecos contra la madera mientras me dirigía al estudio, cada paso medido y deliberado. La casa se sentía diferente ahora, como si su ira hubiera dejado cicatrices invisibles en las paredes. Mi estudio me recibió con calidez familiar. Libros encuadernados en cuero forraban las paredes, sus lomos captando la luz suave de la lámpara de escritorio de latón. Los premios de mi empresa tecnológica brillaban modestamente desde sus lugares entre fotografías familiares y recuerdos. Esta habitación contenía la acumulación de 40 años de trabajo honesto, planificación cuidadosa y éxito medido. Dejé el marco roto en mi escritorio y me serví 2 dedos de whisky de la jarra de cristal que Elena me había regalado para nuestro 20º aniversario. El líquido ámbar captó la luz de la lámpara y me encontré mirando en sus profundidades como si buscara respuestas. El sillón orejero junto a la pequeña chimenea me recibió como un viejo amigo. Desde esta posición podía ver todo lo que importaba. Los álbumes de fotos en el estante inferior, el archivador que contenía documentos importantes y el escritorio donde había tomado las decisiones que construyeron la seguridad de nuestra familia. Elena siempre decía: «Ricardo, eres demasiado blando con el chico». Le hablé a la fotografía agrietada, su sonrisa fracturada de alguna manera todavía radiante. Si ella estuviera viva, habría detenido esta locura hace años. Abrí el álbum familiar, las páginas susurrando mientras las pasaba. Allí estaba Sebastián a los 6 años, con una sonrisa desdentada junto a su primera bicicleta. A los 12, malhumorado con su uniforme de béisbol después de renunciar a mitad de temporada. A los 16, de pie junto al coche que le había comprado. El mismo coche que había destrozado 3 meses después, mientras hacía carreras con sus amigos. Cada fotografía contaba una historia de potencial desperdiciado, de oportunidades dadas y malgastadas. Pero había otras fotografías también, escondidas detrás de estos recuerdos familiares.
Saqué una carpeta manila etiquetada Registros Financieros de Sebastián y esparcí su contenido sobre la mesa de centro. Estados de cuenta bancarios, recibos, talones de cheques, el rastro de papel de 20 años de permisividad. Mis manos se movían automáticamente, la calculadora haciendo clic mientras sumaba las cantidades. Pagos de coche, reclamaciones de seguros, honorarios legales, deudas de juego. Los números subían constantemente. 20,000, 50,000, 85,000, 137,462 dólares. La cifra me devolvía la mirada desde mi cuaderno, escrita con mi cuidadosa caligrafía. Suficiente para comprar una casa, suficiente para financiar una pequeña empresa, suficiente para asegurar una jubilación cómoda para alguien que hubiera trabajado honestamente toda su vida. Bebí el whisky, sintiendo su ardor trazar su camino por mi garganta. Afuera, el vecindario se asentaba en la tranquilidad de la noche. En algún lugar sonaba una televisión, sus risas grabadas flotando a través de las ventanas abiertas. Familias normales viviendo vidas normales, probablemente inconscientes de que su vecino estaba calculando el costo de la destrucción de su propio hijo. La fotografía de boda con Elena atrajo mi atención a continuación. Éramos jóvenes entonces, llenos de sueños y planes. Ella había sido maestra, práctica y sabia en formas que me tomó años apreciar completamente. Incluso entonces, le preocupaba malcriar a cualquier hijo futuro. Los niños necesitan límites, había dicho durante una de nuestras conversaciones nocturnas sobre formar una familia. El amor sin límites no es amor, es daño disfrazado de afecto. Pensé que era demasiado cautelosa entonces. Ahora, sentado entre la evidencia de mis fracasos como padre, sus palabras se sentían proféticas. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes por toda la habitación. Recordé a mi propio padre, un hombre severo que me había enseñado el valor del trabajo duro a través del ejemplo, en lugar de limosnas. Cuando quise una bicicleta, me la gané ayudando en su taller después de la escuela. Cuando choqué su camioneta a los 17, pagué las reparaciones con mis propios ahorros. Hiciste de mí un hombre, papá. Susurré a las llamas. ¿Qué hice de mi hijo? La respuesta estaba en la fotografía rota en mi escritorio, en la carpeta de recibos, en el recuerdo de la fría sonrisa de Sebastián mientras me amenazaba en mi propia casa. Cerré los registros financieros con decisiva finalidad, cada papel deslizándose en su lugar con un susurro de resolución. El álbum familiar siguió, su peso sustancial en mis manos. Estos recuerdos permanecerían, pero el patrón que documentaban terminaría. El reloj de abuelo en la sala de estar dio 10 campanadas, sus notas profundas resonando por toda la casa. Afuera, el último de los corredores nocturnos había pasado, dejando solo el tranquilo susurro del viento a través de los robles. Terminé el whisky y guardé la carpeta manila bajo llave en el cajón de mi escritorio. La llave giró con un suave clic que pareció resonar con finalidad. Lo que sea que viniera después, cualquier amenaza que Sebastián pudiera cumplir, yo no me doblegaría. Tenía 38 años. Si iba a aprender responsabilidad, tendría que ser ahora, de la manera más difícil posible. La fotografía rota captó la luz moribunda del fuego por última vez antes de que apagara la lámpara y subiera a la cama. Los informes trimestrales se desdibujaban en mi escritorio, mientras intentaba forzar mi atención de vuelta a los negocios. Habían pasado 18 horas desde la explosiva partida de Sebastián. 18 horas de sueño inquieto, interrumpido por recuerdos de su fría sonrisa y el sonido de vidrio rompiéndose. Había llegado a mi oficina a las 9 en punto, esperando que la rutina familiar de los márgenes de ganancia y el análisis de mercado limpiaran mi mente del drama familiar. La vista desde mi oficina en la esquina normalmente me traía paz, el gran lago extendiéndose interminablemente hacia el horizonte, la precisión geométrica del horizonte del centro de la ciudad. Hoy se sentía como mirar a través de las rejas de una prisión.
Ajusté la fotografía familiar en mi escritorio, esta intacta, mostrando a Elena y a Sebastián durante tiempos más felices en el malecón. El contraste con la destrucción de anoche hizo que se me apretara el pecho. La voz de mi secretaria crujió a través del intercomunicador, sacándome de mi melancolía. Señor Wells, su hijo Sebastián está en la línea 2. Las palabras colgaron en el aire como humo. Miré la luz roja parpadeante en mi teléfono, mi mano congelada a medio camino del auricular. Pasaron 15 segundos, 20. La luz continuaba su pulso paciente, esperando mi decisión. Finalmente, dejé mi bolígrafo y me enderecé en mi silla de cuero, preparándome para otro asalto. Hola, Sebastián. Papá, quiero disculparme por lo de ayer. Estaba equivocado. La voz era completamente diferente, suave, humilde, despojada del veneno de ayer. Apreté el teléfono con más fuerza, buscando la trampa escondida en esas palabras inesperadas. Esto es inesperado, Sebastián. Valeria me recordó cuánto has hecho por mí a lo largo de los años. Su tono llevaba vergüenza genuina, o una imitación maestra de ella. Dejé que mi miedo me controlara y dije cosas terribles. ¿Vendrás a cenar esta noche, por favor? Me encontré escribiendo cena, casa de Sebastián a las 7 de la noche en mi agenda, antes de que mi mente racional se pusiera al día. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano mientras veía las palabras aparecer en la página. De acuerdo. ¿A qué hora? A las 7. ¿Y papá? Una pausa llena de lo que sonaba como emoción genuina. Realmente lo siento. La línea se cortó, dejándome mirando el teléfono como si pudiera explicar lo que acababa de suceder. Mi hijo, que 24 horas antes me había amenazado en mi propia casa, ahora me invitaba a cenar con disculpas y humildad. Me recosté en mi silla, observando las sombras de la tarde arrastrarse a través de los informes financieros esparcidos en mi escritorio. Los números no significaban nada ahora, solo marcas negras en papel blanco, mientras mi mente luchaba con las posibilidades. O Sebastián había experimentado una transformación milagrosa de la noche a la mañana, o esta era la manipulación más sofisticada que jamás había intentado. El tráfico de la ciudad zumbaba 23 pisos más abajo, un recordatorio distante del mundo normal continuando sus patrones predecibles, mientras mi familia se tambaleaba al borde de algo que aún no podía nombrar. Toqué la foto familiar intacta de nuevo, estudiando el rostro joven de Sebastián, antes de que el juego hubiera tallado líneas de desesperación alrededor de sus ojos, antes de que el dinero se hubiera convertido en el único idioma que hablaba con fluidez. Mis instintos comerciales, perfeccionados por 4 décadas de negociaciones y tratos, gritaban advertencias, pero debajo de la cautela había algo más peligroso: esperanza. La traicionera posibilidad de que mi hijo finalmente hubiera tocado fondo y estuviera listo para volver a subir. Miré mi reloj. 5 horas hasta la cena. 5 horas para decidir si caminaba hacia la reconciliación o hacia una trampa cuidadosamente tendida. La tarde se extendía por delante como un signo de interrogación, y no tenía idea de qué respuesta me esperaba en el barrio de moda donde vivía. El viaje a casa a través del tráfico nocturno de la ciudad me dio demasiado tiempo para pensar. Las estaciones de radio se desdibujaban mientras buscaba distracción, finalmente decidiéndome por música clásica que coincidía con mi estado de ánimo contemplativo. Para cuando llegué a mi zona residencial, la duda se había cristalizado en la certeza de que algo andaba mal con la repentina transformación de Sebastián. Mi dormitorio me recibió con un orden familiar, trajes organizados por color en el vestidor, la fotografía de Elena sonriendo desde la mesita de noche, todo en su lugar designado. Me paré frente al espejo, ajustándome la corbata por tercera vez, observando mi propia incertidumbre reflejada en mis ojos. El traje azul marino se sentía apropiado, respetuoso pero no ostentoso, mostrando que tomaba la invitación a cenar en serio sin parecer desesperado por la reconciliación. Revisé mi billetera metódicamente, tarjetas de crédito, efectivo, tarjetas de presentación.
Mi teléfono mostraba batería completa, lo cual noté con la precisión de un hombre que había aprendido a prepararse para cada contingencia. En mi estudio, hice una pausa ante el teléfono, sopesando mis opciones. La voz de Elena resonó en mi memoria. Confía, pero verifica, Ricardo. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Marqué el número de Martín, escuchando sonar 2 veces antes de que su familiar barítono respondiera. «Ricardo, ¿todo bien?» «Martín, si no te llamo antes de la medianoche, revisa el apartamento de Sebastián». Mantuve mi voz nivelada. Práctica. Calle Winchester Norte, número 1247, unidad 3B. Una pausa. ¿Quieres decirme qué está pasando? Probablemente nada, solo consiente la paranoia de un viejo. Entendido. Ten cuidado, Ricardo. Colgué e hice un último circuito por la casa, revisando las cerraduras con inusual atención al detalle. El sistema de seguridad se armó con un suave pitido. La nota para la ama de llaves actualizada con mi destino. Cada acción fue metódica, profesional, como si me estuviera preparando para una reunión de la junta directiva, en lugar de una cena con mi hijo. La foto familiar agrietada de anoche llamó mi atención al pasar por la sala de estar. El rostro de Elena, dividido por esa telaraña de vidrio roto, parecía mirarme con preocupación. Toqué el marco suavemente, recordando sus advertencias sobre ser demasiado blando con Sebastián, demasiado dispuesto a excusar su comportamiento. Tal vez tenías razón todo el tiempo. Le susurré a su imagen. Afuera, mi coche esperaba en el camino de entrada como un animal fiel. Elegí el Buick en lugar del Mercedes. Transporte modesto para lo que esperaba que fuera una velada humilde. Las llaves se sentían frías en mi mano mientras me acomodaba detrás del volante, ajustando los espejos con precisión innecesaria. Por un momento, simplemente me senté allí, con el motor apagado, viendo el sol ponerse detrás de los robles que daban nombre a nuestro vecindario. Las familias normales se preparaban para veladas normales, tareas y televisión, conversaciones simples sobre comidas simples. ¿Cuándo se había vuelto mi vida tan complicada que cenar con mi propio hijo requería planificación estratégica? Pensé en la voz de Sebastián en el teléfono, esa humildad desconocida. ¿Era posible? ¿Podría un hombre cambiar tan completamente en 18 horas? Mi experiencia en negocios decía que no, pero mi corazón susurraba, tal vez, solo tal vez. El motor arrancó suavemente y salí del camino de entrada con el cuidado deliberado de alguien que sospechaba que este podría ser un viaje significativo. El barrio de Sebastián estaba a 35 minutos a través del tráfico de la tarde. 35 minutos para salvar una relación o caminar hacia cualquier trampa que mi hijo hubiera preparado. Al girar hacia la carretera principal, dejando atrás la seguridad de mi santuario suburbano, me di cuenta de que estaba a punto de descubrir qué posibilidad me esperaba. El edificio de piedra rojiza reformado en la calle Winchester parecía cansado a la luz del día que se desvanecía. Su fachada de ladrillo desgastada por los inviernos de la ciudad y el abandono. Aparqué al otro lado de la calle, notando el contraste entre este vecindario y el mío. La decadencia urbana arrastrándose por las grietas, jóvenes profesionales aburguesando manzana por manzana, viejos residentes aferrándose a la familiaridad. Sebastián me recibió en la puerta del apartamento con un abrazo que duró un momento de más, su agarre sorprendentemente fuerte. «Papá, gracias por venir. Significa todo». La actuación comenzó de inmediato. Su sonrisa era perfecta, cálida pero no demasiado ansiosa, apologética sin ser servil. O mi hijo se había transformado genuinamente de la noche a la mañana, o había pasado un tiempo considerable ensayando esta versión de sí mismo. «Valeria ha estado cocinando toda la tarde», dijo, guiándome a la pequeña sala de estar donde muebles que no combinaban intentaban crear armonía. «Está tan emocionada de verte». Valeria apareció de la cocina, secándose las manos en un paño de cocina, su sonrisa brillante pero tensa en los bordes. «Señor Wells, bienvenido. Espero que tenga hambre».
El apartamento revelaba su realidad financiera en detalles cuidadosos. Alfombra que necesitaba reemplazo, una mesa de centro con manchas de anillos de incontables comidas, facturas apiladas en la mesa auxiliar con destellos de sellos rojos de vencido. Pero todo estaba limpio, y Valeria había tratado de hacerlo acogedor con plantas y fotografías familiares. Durante la cena, Sebastián interpretó su redención con precisión de premio de la Academia. «Papá, he decidido dejar el juego. Para siempre. Sé cuánto dolor te he causado. Y quiero arreglarlo. Eso es maravilloso de escuchar, hijo». Observé su rostro cuidadosamente, notando cómo sus ojos no coincidían del todo con sus palabras. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Verte ayer? ¿Darme cuenta de lo que te estaba haciendo pasar? Valeria me ayudó a entender que estaba destruyendo todo lo que importaba. El teléfono de Valeria vibró contra la mesa. Lo miró rápidamente, su rostro palideciendo. «Disculpen. Necesito revisar este mensaje. ¿Todo bien, Valeria? Pareces preocupada». No, solo trabajo». Su risa fue demasiado aguda, demasiado rápida. «El director quiere que los maestros revisen los planes de lecciones durante el fin de semana». Pero sus manos temblaban mientras dejaba el teléfono. Y noté que había recibido 7 mensajes durante nuestra comida. Para una maestra en una noche de martes, eso parecía excesivo. Sebastián llenó los silencios con historias de su nueva perspectiva, cada anécdota pulida y poco convincente. Preguntó sobre mi negocio con inusual interés. Inquirió sobre mi salud con preocupación exagerada. Recordó memorias familiares con nostalgia forzada. «¿Recuerdas cuando fuimos a pescar al lago?», dijo, rellenando mi copa de vino. «Me enseñaste paciencia ese día». Yo recordaba ese viaje de manera diferente. Sebastián quejándose de la hora temprana, abandonando su caña de pescar después de 20 minutos, pasando el día enfurruñado en la cabaña. Pero asentí y sonreí, jugando mi propio papel en este extraño teatro. Valeria se puso cada vez más agitada a medida que avanzaba la velada. Dejó caer su tenedor 2 veces, derramó agua al alcanzar la sal y saltó visiblemente cada vez que su teléfono vibraba. Cuando se disculpó para ir a la cocina, escuché una conversación susurrada, aunque no pude distinguir con quién. «Ha estado estresada por el trabajo», explicó Sebastián, pero su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. «Recortes de presupuesto, ya sabes cómo son las escuelas». Estudié el apartamento mientras él hablaba, notando detalles que contaban su historia real. Fichas de póker visibles en un cajón que había abierto descuidadamente. Botellas de vino vacías alineadas junto a la puerta trasera, más de lo que 2 personas deberían acumular rápidamente. Un aviso de cancelación de membresía del gimnasio en el mostrador. «La comida está deliciosa», dije con sinceridad. Valeria había preparado pollo a las finas hierbas con evidente cuidado, a pesar de sus obvias limitaciones financieras. «Tienes suerte de tener una esposa tan considerada». La sonrisa de Sebastián parpadeó solo por un momento. «Sí, es muy comprensiva». Cuando Valeria regresó de otra misteriosa llamada telefónica, su anillo de bodas captó la luz. Lo había estado girando constantemente, un hábito nervioso que hablaba de profunda ansiedad. Lo que fuera que la preocupaba iba mucho más allá de los planes de lecciones y los recortes presupuestarios. «Señor Wells», dijo de repente, «¿cómo hace? Quiero decir, ¿qué hace cuando alguien que le importa está en peligro real?» El tenedor de Sebastián se detuvo a medio camino de su boca. «Cariño, esa es una pregunta extraña». «Solo estaba pensando en esa noticia», dijo rápidamente, la del empresario desaparecido. Pero sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. Miedo genuino y una necesidad desesperada de comunicar algo que no podía decir en voz alta. Terminé mi vino y dejé la copa con deliberada finalidad. Gracias a ambos por una velada encantadora. Debería irme a casa. Cuando me levanté para irme, la certeza se asentó en mi pecho como una piedra. Algo estaba muy mal aquí, y fuera lo que fuera,
Valeria lo sabía. La fresca noche de mayo me envolvió como una manta familiar mientras bajaba los escalones del edificio de Sebastián. 13 grados, según la aplicación del clima que había revisado antes. Perfecto para la caminata de 45 minutos a casa, a través de los sinuosos vecindarios de la ciudad. Necesitaba el tiempo para pensar, para procesar lo que había presenciado durante esa extraña actuación de la cena. Las calles de moda del barrio zumbaban con la energía del martes por la noche. Parejas saliendo de bares de cócteles artesanales. Jóvenes profesionales cenando tarde en bistrós con mesas al aire libre. El contraste con el estrecho apartamento de Sebastián y la energía nerviosa de Valeria se sentía marcado. Aquí estaba la ciudad en la que mi hijo podría haber prosperado si hubiera tomado decisiones diferentes. Me ajusté la chaqueta y comencé la ruta familiar hacia mi zona residencial. Mi mente catalogando metódicamente las inconsistencias de la noche. La constante revisión del teléfono por parte de Valeria, las historias ensayadas de redención de Sebastián, las fichas de póker que había vislumbrado en el cajón de su cocina. Mis instintos comerciales, perfeccionados por 40 años de evaluar personas en situaciones, gritaban que algo fundamental estaba mal. El distrito comercial gradualmente dio paso a calles residenciales más tranquilas. Las farolas se volvieron más esporádicas, proyectando charcos de luz amarilla conectados por tramos de sombra. Pasé por un restaurante abierto las 24 horas donde los trabajadores por turnos tomaban café, una librería cerrada con carteles escritos a mano anunciando lecturas de poesía, bancos de parada de autobús vacíos, esperando a los viajeros de mañana. A las 9:47 de la noche, 17 minutos después de comenzar mi caminata, mi teléfono vibró contra mi pecho. Me detuve bajo una farola particularmente brillante, notando el número desconocido en la pantalla. No olvides mirar a tu alrededor. Miré el mensaje, leyéndolo 2 veces antes de que mis dedos se movieran para responder. ¿Es esto una amenaza? La respuesta llegó de inmediato. Esto es un rescate. Algún psicópata. O niños jugando bromas. Intenté devolver la llamada al número, pero obtuve el mensaje automático. El número que ha marcado no está en servicio. Años de negocios me habían enseñado a documentar todo. Así que hice una captura de pantalla de ambos mensajes antes de deslizar el teléfono nuevamente en el bolsillo de mi chaqueta. Pero lo mantuve fácilmente accesible. Las siguientes cuadras se sintieron diferentes de alguna manera. El sonido parecía amplificado. Mis propios pasos sobre el concreto. El zumbido distante del tráfico. Un perro ladrando en algún lugar en la oscuridad. Me encontré mirando por encima de mi hombro con más frecuencia, aunque me dije que era paranoia, provocada por mensajes de texto crípticos y drama familiar. Entonces noté el coche. Un sedán negro, moviéndose más lento de lo que el tráfico justificaba, manteniendo la misma distancia detrás de mí durante 3 cuadras. Cuando crucé en el semáforo, él cruzó. Cuando giré por una calle lateral para probar mis sospechas, sus faros me siguieron, cortando la oscuridad como ojos depredadores. Mi ritmo cardíaco aumentó, y no solo por el esfuerzo físico de caminar. La voz de Elena resonó en mi memoria. Confía en tus instintos, Ricardo. Te han mantenido vivo en los negocios. Te mantendrán vivo en cualquier otro lugar. El sedán se acercó más, su motor ronroneando como un gato satisfecho. Podía distinguir 2 figuras en los asientos delanteros, aunque las ventanas tintadas oscurecían sus rostros. Mi paso se aceleró inconscientemente. La memoria muscular de los juegos infantiles de las escondidas de repente se sentía relevante de nuevo. Calles vacías se extendían por delante. Cuadras residenciales donde las luces del porche proporcionaban una iluminación mínima. El contraste con la energía bulliciosa del barrio anterior era sorprendente. Aquí estaba solo con cualquier intención que acechara detrás de esos faros. Giré por otra calle lateral, mis zapatos de negocios haciendo clic contra el pavimento con creciente urgencia. La señal de giro del coche parpadeó 1 vez, 2 veces, antes de seguirme hacia las sombras,
Ya no era coincidencia, ya no era paranoia. Estaba siendo cazado. El sedán negro aceleró cuando comencé lo que generosamente podría llamarse una caminata rápida. A mis 65 años, mis días de correr habían quedado atrás en gran parte, pero la desesperación proporcionó una motivación que mis articulaciones no podían ignorar. Detrás de mí, las puertas del coche se cerraron de golpe con la finalidad del mazo de un juez. «Detente, viejo. Solo necesitamos hablar». La voz llevaba autoridad, mezclada con molestia, como un maestro llamando a un estudiante ausente. Pero los maestros no perseguían a la gente a través de callejones oscuros de la ciudad, y algo en el tono del orador sugería que nuestra conversación no sería agradable. «¡Policía! ¡Ayuda!», grité, aunque la calle residencial permaneció obstinadamente vacía. Las luces de los porches permanecieron apagadas. Las ventanas permanecieron oscuras. La noche de martes, en un barrio de clase trabajadora, significaba acostarse temprano y mentes enfocadas en las responsabilidades del mañana. «Cállate y atrápalo», una segunda voz, más joven y más agresiva. Pasos pesados resonaron detrás de mí, ganando terreno a pesar de mis mejores esfuerzos. Me agaché en un callejón entre dos casas adosadas, usando coches aparcados y botes de basura desbordados como obstáculos entre mí y mis perseguidores. Mi pecho se apretaba con cada respiración dificultosa. El esfuerzo físico combinado con la adrenalina creó un cóctel peligroso para un hombre de mi edad, exactamente el tipo de estrés que mi médico me había advertido evitar. Pero detenerme no era una opción cuando voces anónimas discutían atraparme en tonos que sugerían violencia. El callejón se abrió a otra calle, esta más oscura y más industrial. Muelles de carga y edificios de almacenamiento creaban un laberinto de sombras y escondites. Me presioné contra una pared de ladrillo, sintiendo el frío filtrarse a través de mi chaqueta, mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿A dónde se fue ese viejo? No puede haber llegado lejos. Sepárense. Tú revisa el lado izquierdo. Yo tomaré el derecho. Su coordinación sugería experiencia con este tipo de trabajo. No eran delincuentes al azar buscando un robo rápido, sino profesionales ejecutando un plan específico. La comprensión hizo que se me helara la sangre. Vi la salvación en la forma de un viejo edificio de almacenamiento escondido detrás de una fila de tiendas cerradas. La puerta estaba ligeramente entreabierta, probablemente olvidada por el último trabajador en irse. Con las voces de mis perseguidores acercándose, hice un sprint desesperado a través del espacio abierto. «¿Qué quieren de mí?», jadeé, aunque ya estaban fuera del alcance del oído. El edificio de almacenamiento olía a aceite de motor, madera vieja y años de polvo acumulado. Herramientas de jardín colgaban de ganchos en la pared. Latas de pintura creaban pequeñas montañas en las esquinas, y cajas de madera proporcionaban la cubierta perfecta para un hombre tratando de volverse invisible. Me coloqué detrás de la pila más grande, luchando por calmar mi respiración, mientras mi corazón continuaba su ritmo frenético. A través de las ventanas sucias, podía ver los haces de las linternas barriendo el callejón. Mis cazadores habían venido preparados para una operación de búsqueda, lo que significaba que esto no era una decisión espontánea. Alguien había planeado este encuentro, alguien que conocía mi rutina y predijo mi ruta de caminata a casa. La puerta del cobertizo crujió siniestramente cuando uno de ellos la probó. Contuve la respiración, presionándome más profundamente en las sombras detrás de las cajas. Partículas de polvo bailaban en el delgado haz de luz que penetraba mi escondite, y luché contra el impulso de estornudar. «Revisa ahí dentro». «No, está cerrado herméticamente». El viejo probablemente ya está a mitad de camino a su casa. Sus voces se volvieron más débiles a medida que se alejaban de mi escondite, pero permanecí congelado en mi lugar. Elena siempre había dicho que la paciencia era mi mayor activo comercial. Esta noche podría salvarme la vida. Afuera, las puertas del coche se cerraron de nuevo, seguidas por el sonido de un motor arrancando. Esperé otros 15 minutos,
contando cada segundo antes de permitirme finalmente respirar con normalidad. Pasara lo que pasara, quienesquiera que fueran estos hombres, estaba seguro de una cosa: esto no era un crimen al azar. Alguien los había enviado específicamente por mí. Agazapado detrás de cajas de madera que olían a pintura de décadas y proyectos olvidados, esperé en la oscuridad mohosa del cobertizo de almacenamiento. Mi corazón finalmente se había desacelerado a algo cercano a un ritmo normal, aunque la opresión en mi pecho persistía como un recordatorio no deseado de mi edad y limitaciones. A través de las ventanas mugrientas, podía ver los haces de las linternas de mi perseguidor barriendo el callejón con precisión metódica. ¿A dónde desapareció ese viejo? La primera voz llevaba frustración y molestia profesional. Tal vez logró esconderse en algún lugar. Está bastante oscuro aquí afuera. El segundo hombre sonaba más joven, menos experimentado, posiblemente cuestionando la sabiduría de esta persecución nocturna. Me moví con cuidado detrás de las cajas, tratando de encontrar una posición donde pudiera escuchar sin arriesgarme a ser descubierto. Una lata de pintura rozó mi codo, creando un suave sonido de raspado que me hizo congelarme por completo. Los haces de las linternas se detuvieron en su barrido, y durante 30 segundos que parecieron horas, el silencio dominó el callejón. Sebastián no nos pagará por nada. Necesitamos encontrarlo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sebastián, mi hijo. El chico que yo había criado, educado, apoyado a través de incontables fracasos y errores, había contratado a estos hombres para cazarme por las calles oscuras de la ciudad. La invitación a cenar, las humildes disculpas, el comportamiento nervioso de Valeria, todo fue teatro orquestado para posicionarme para este momento. Olvídalo. Ya está asustado. Lo intentaremos de nuevo mañana. Me cubrí la boca con ambas manos, no confiando en mí mismo para permanecer en silencio mientras la magnitud total de la traición de mi hijo se asentaba en mi conciencia. Cada instinto gritaba confrontar esta realidad imposible, exigir explicaciones que de alguna manera pudieran dar sentido a un hijo pagando a extraños para aterrorizar a su propio padre. El jefe dijo solo asustarlo de todos modos, ¿verdad? Hacer que lo piense 2 veces antes de negar ayuda a la familia. Sí, pero si no podemos encontrarlo, ¿cómo va a saber que estaba asustado? Se estaban alejando ahora, sus voces volviéndose más débiles mientras buscaban en otras áreas del sistema de callejones, pero permanecí inmóvil, procesando no solo sus palabras, sino el tono casual en el que discutían mi miedo como una mercancía para ser comprada y entregada. El motor del coche arrancó de nuevo, seguido por el sonido de neumáticos sobre grava mientras se alejaban. Aún así, esperé otros 15 minutos, contando cada segundo mientras mi mente luchaba con una nueva y horrible realidad. Mi hijo, el bebé que Elena había cuidado durante la fiebre, el niño que había corrido hacia mí después de las pesadillas, el joven que yo había creído que todavía podía ser salvado, había cruzado la línea que lo transformaba de hijo descarriado a amenaza genuina. Cuando finalmente salí de mi escondite, el callejón se sentía diferente. Ya no era solo una ruta entre destinos, sino un campo de batalla donde había aprendido que los lazos familiares podían ser convertidos en armas contra el amor mismo. El aire fresco de la noche traía el aroma de la lluvia que se acercaba, y a lo lejos la ciudad zumbaba con su habitual indiferencia a las tragedias personales. El mensaje de advertencia de Valeria tenía perfecto sentido ahora. Ella había sabido lo que estaba planeado, había arriesgado su propia seguridad para advertir a un hombre que apenas conocía, porque su conciencia no podía soportar ver un asesinato disfrazado de intervención familiar. Mientras su esposo planeaba mi intimidación o algo peor, ella había elegido convertirse en mi improbable ángel guardián. Necesitaba llamar a Martín, necesitaba involucrar a la policía, necesitaba documentar todo antes de que Sebastián pudiera construir negaciones plausibles o eliminar evidencia. Pero primero, necesitaba llegar a un lugar seguro. Algún lugar lo suficientemente público como para que matones a sueldo
no se atrevieran a acercarse. El restaurante de 24 horas que había pasado durante mi caminata me llamaba como un faro en una tormenta, su letrero de neón prometiendo santuario y testigos. Al salir del callejón y comenzar a caminar hacia esas luces acogedoras, me di cuenta de que mi hijo había tenido éxito en un objetivo esta noche. Definitivamente me había asustado, pero no de la manera que él había pretendido. Las luces fluorescentes de la tienda de conveniencia abierta, las 24 horas, zumbaban sobre mi cabeza mientras torpemente manejaba las monedas en el teléfono público, mis manos temblando tan violentamente que las monedas se deslizaron entre mis dedos 2 veces antes de lograr marcar al 911. El joven empleado detrás del vidrio a prueba de balas me miraba con leve preocupación, probablemente asumiendo que yo era otro borracho de trasnoche teniendo una crisis. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Necesito reportar un intento de asalto. 2 hombres me persiguieron por callejones cerca del barrio antiguo. Quiero hablar con el detective Martín Reyes en el distrito 18. La voz de la operadora permaneció profesionalmente tranquila. Señor, ¿está herido? ¿Necesita atención médica? No, estoy a salvo ahora. Pero el detective Reyes está esperando mi llamada. Dígale que es Ricardo Wells. 20 minutos después, la patrulla de Martín entró en el estacionamiento de la tienda de conveniencia con eficiencia practicada. A través de la ventana lo vi salir, alto, sólido, con la expresión de un hombre que había visto suficientes emergencias nocturnas como para mantener la calma independientemente de las circunstancias. Ricardo. Se acercó con pasos cuidadosos, notando mi chaqueta rasgada y mi apariencia desaliñada. ¿Qué te pasó? El alivio de ver una cara amiga, alguien entrenado para manejar situaciones más allá de mi experiencia comercial, casi me abrumó. Martín, creo que mi hijo quiere matarme. Nos sentamos en su patrulla mientras le proporcionaba cada detalle que podía recordar. La invitación a cenar, el comportamiento nervioso de Valeria, el mensaje de texto de advertencia, el sedán negro que me había cazado por las calles oscuras de la ciudad. Martín tomó notas metódicas, haciendo preguntas específicas sobre tiempos, ubicaciones y descripciones físicas. Dijiste que uno de ellos mencionó a Sebastián por su nombre. Sebastián no nos pagará por nada. Necesitamos encontrarlo. Repetí las palabras exactamente como las había escuchado. Fueron contratados, Martín. Mi propio hijo pagó a criminales para aterrorizarme. Martín fotografió los mensajes de texto de advertencia en mi teléfono antes de que la batería muriera por completo. Necesitaremos que vengas a la estación y hagas una declaración formal. ¿Puedes describir el vehículo con más detalle? Sedán negro. Probablemente un Toyota Camry. Placas del estado, aunque solo capté parte del número. Pequeña abolladura en el lado del pasajero, ventanas tintadas. 2 hombres. Ambos parecían tener unos 30 años. En minutos, Martín había emitido una alerta de búsqueda a través del despacho. La eficiencia del procedimiento policial contrastaba marcadamente con el caos que yo había experimentado apenas horas antes. Aquí había orden, sistema, el Estado de Derecho respondiendo al comportamiento criminal con la fuerza apropiada. En el Distrito 18, la estación de policía zumbaba con actividad nocturna. La charla de radio proporcionaba un ruido de fondo constante. Los teléfonos sonaban con la persistencia de la emergencia urbana, y los oficiales procesaban el papeleo con la atención metódica de funcionarios públicos que entendían que los detalles importaban en los tribunales. Ricardo, esa es una acusación seria. ¿Estás seguro de lo que escuchaste? Lo miré a los ojos firmemente. Uno de esos tipos dijo el nombre de Sebastián. Fueron contratados por él. La expresión de Martín se endureció. Los encontraremos. Tu descripción del coche es lo suficientemente detallada como para trabajar con ella. Mientras firmaba mi declaración formal, documentando cada momento desde la cena hasta el descubrimiento, Martín coordinaba con las unidades de patrulla que buscaban el sedán negro. La parte comercial de mi mente apreciaba el enfoque sistemático. Recolección de evidencia, declaraciones de testigos,
coordinación entre departamentos. Pero debajo de la calma procesal, la furia ardía ante la naturaleza calculada de la traición de mi hijo. Mi teléfono, conectado a un cargador que Martín había proporcionado, vibró con una llamada de radio. Detective Reyes, tenemos un vehículo que coincide con la descripción estacionado afuera de un edificio de apartamentos en un barrio al otro lado de la ciudad. Martín agarró su chaqueta, la adrenalina agudizando su comportamiento profesional. Ricardo, puede que los hayamos encontrado. La charla de radio llenó el Distrito 18, mientras Martín coordinaba la operación de arresto desde su escritorio, rodeado por el caos controlado del trabajo policial del turno de noche. Observé a través de la ventana cómo las unidades de refuerzo se movían por las calles de la madrugada, convergiendo en un edificio de apartamentos donde dos criminales esperaban, probablemente celebrando lo que creían que era una intimidación exitosa. Unidad 47, confirmen que la matrícula coincide con la descripción del testigo. Afirmativo, detective. Delta de Illinois, Charlie, 7219. El vehículo está frío. Sospechosos probablemente dentro del edificio. El arresto tomó menos de 30 minutos. Bruno Marchetti y Mateo Rodríguez, de 32 y 29 años respectivamente, fueron puestos bajo custodia sin resistencia. Ambos tenían antecedentes por asalto e intimidación, matones profesionales a sueldo, exactamente el tipo de hombres que mi hijo contactaría a través de sus conexiones de juego. Martín los separó de inmediato, utilizando técnicas de interrogatorio estándar que yo reconocía de la televisión, pero que nunca había presenciado en persona. Bruno se rompió primero, probablemente calculando que la cooperación podría reducir su sentencia. Ricardo, los encontramos y tenemos una confesión. Levanté la vista del café de la estación de policía que se había enfriado en mis manos. ¿Qué dijeron? Escucha, Sebastián Wells nos pagó $5,000 para asustar al viejo. Martín leyó de sus notas, su voz cargada de disgusto profesional. La mitad por adelantado, la mitad al finalizar. Se suponía que debían hacer que pareciera un crimen callejero al azar. ¿Asustar? Querían matarme. La expresión de Martín se volvió más sombría. Hay más. Sebastián les dijo que tienes problemas cardíacos. Un miedo fuerte podría haber acabado contigo sin que te pusieran un dedo encima. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me senté pesadamente en la silla de plástico, sintiendo cada uno de mis 65 años. Mi hijo no solo había contratado criminales para amenazarme, había convertido en arma mi propia mortalidad, usando información médica compartida en confianza para orquestar lo que habría parecido una muerte natural. Él sabía sobre mi condición cardíaca. La declaración salió apenas como un susurro. Le dije la Navidad pasada que mi médico estaba monitoreando ritmos irregulares. El teléfono de Bruno muestra mensajes de texto arreglando el trabajo. Los registros bancarios mostrarán el pago de Sebastián. Dame una foto. Tenemos suficiente evidencia para arrestarlo por solicitación de asalto. Posiblemente, intento de asesinato. Mateo corroboró cada detalle de la confesión de Bruno. Ambos hombres dándose cuenta de que su empresa criminal de aficionados había cruzado líneas que conllevaban un tiempo serio en prisión. Describieron reunirse con Sebastián en una cafetería cerca de su apartamento, donde él había proporcionado mi foto, mi dirección e instrucciones específicas sobre usar mi condición cardíaca para crear una muerte natural. El plan era elegante, dijo Martín, revisando sus declaraciones. Asustarte lo suficiente para provocar un ataque al corazón, luego desaparecer. Sin asalto físico, sin asesinato directo, solo un anciano que murió por el estrés de un crimen callejero al azar. La evidencia se acumuló con la precisión mecánica de la aplicación de la ley profesional. Mensajes de texto entre Sebastián y Bruno, arreglando el pago. Imágenes de vigilancia de cerca de la cafetería mostrando su reunión. Registros bancarios rastreando dinero de la cuenta de Sebastián a la de Bruno. Mi hijo había sido minucioso, pero no cuidadoso, dejando un rastro de papel que satisfaría a cualquier fiscal. Está en casa ahora mismo, dijo Martín, preparando la orden de arresto.
probablemente durmiendo plácidamente, asumiendo que su plan funcionó. Pedí estar presente cuando arrestaran a Sebastián, aunque Martín insistió en que permaneciera en un vehículo policial a una distancia segura. Alguna parte retorcida de mí necesitaba ver la cara de mi hijo cuando se diera cuenta de que su asesinato cuidadosamente orquestado se había convertido en evidencia en su propio juicio. Martín, necesito entender algo. Miré la declaración de confesión extendida sobre su escritorio. ¿Cuánto tiempo pasa alguien en prisión por intentar matar a su padre? Con sus deudas de juego y tu testimonio sobre el motivo financiero, de 15 a 20 años como mínimo. Esto no es un crimen pasional, es intento de asesinato premeditado. Mientras Martín y su equipo se preparaban para el arresto de Sebastián, permanecí solo en la estación, rodeado por los sonidos institucionales de la justicia procesando el comportamiento criminal. Mi hijo, el bebé que una vez se había quedado dormido en mis brazos, había calculado la cantidad exacta de miedo requerida para detener mi corazón. La magnitud de esa traición se asentó sobre mí como una manta hecha de hielo. El amanecer se filtraba a través de las ventanas de la estación de policía, mientras dormitaba inquieto en una silla que Martín había colocado en un rincón tranquilo de la sala de detectives. El café institucional hacía tiempo que se había enfriado, pero la combinación de cafeína y adrenalina mantenía el sueño real a raya. A las 8 en punto, Martín regresó con café fresco y noticias que cerrarían este capítulo de mi vida para siempre. Sebastián está bajo custodia, arrestado en casa a las 6:30 de esta mañana sin incidentes. Me enderecé en la silla incómoda, sintiendo los músculos protestar por las actividades de la noche. ¿Cómo reaccionó? Shock total. Intentó alegar inocencia hasta que le mostramos la confesión de Bruno y los registros bancarios. Entonces, se derrumbó por completo. Martín se acomodó en su escritorio, organizando el papeleo con eficiencia profesional. Admitió todo. Mi teléfono, completamente cargado durante la noche, vibró con un mensaje entrante. ¿El número desconocido que me había salvado la vida? Casi me había olvidado de esa misteriosa advertencia en el caos de arrestos y confesiones. Escribí con cuidado. Gracias por salvarme la vida. ¿Quién eres? La respuesta llegó en minutos. Soy Valeria. No podía dejar que hiciera esto. Eres una buena persona. El alivio me inundó, seguido inmediatamente por preguntas. ¿Por qué no lo detuviste antes? Tenía miedo. Pero cuando me di cuenta de que realmente iba a hacerlo, lo siento. A través de mensajes posteriores, Valeria explicó cómo descubrió el plan de Sebastián el día antes de nuestra cena. Se encontró dividida entre la lealtad a su esposo y la decencia humana básica, eventualmente comprando un teléfono desechable para enviar una advertencia anónima. Estaba solicitando el divorcio y ya había aceptado testificar contra Sebastián a cambio de inmunidad. Ella te salvó la vida, observó Martín, leyendo sobre mi hombro. Ese mensaje de advertencia te dio la conciencia que necesitabas para reconocer la persecución por lo que era. Los procedimientos legales serían directos. Sebastián enfrentaba cargos de solicitación de asalto e intento de asesinato. Bruno y Mateo probablemente aceptarían acuerdos de culpabilidad a cambio de su testimonio, con confesiones, registros bancarios y evidencia de mensajes de texto. El caso era oro para la fiscalía. Quiero verlo, le dije a Martín, una última vez. La reunión tuvo lugar en una sala de interrogatorios en la estación. Sebastián estaba sentado con el uniforme naranja de la cárcel, sus manos esposadas a la mesa, viéndose más pequeño y patético de lo que jamás lo había visto. Había desaparecido el manipulador agresivo del lunes por la noche, reemplazado por un hombre roto que había perdido en el juego no solo dinero, sino cualquier esperanza de redención. Papá, estaba desesperado. Esa gente iba a... Hiciste tu elección. Mantuve mi voz nivelada, profesional. Te di todo, y elegiste intentar matarme por más. No se suponía que fuera asesinato, solo lo suficiente para tal vez, para detener mi corazón, usando información que compartí contigo en confianza.
Me levanté para irme. Ya no eres mi hijo. Más tarde esa mañana, de vuelta en casa con una escolta policial, llamé a mi abogado para comenzar el proceso de cambiar mi testamento. El nombre de Sebastián sería eliminado por completo, su herencia redirigida, organizaciones benéficas y un fondo fiduciario para el futuro de Valeria. Ella había mostrado más coraje moral en un mensaje de texto que su esposo había demostrado en 38 años. En mi estudio, rodeado de fotografías familiares que necesitarían actualización, reflexioné sobre la sabiduría de Elena. Ella había entendido la naturaleza de Sebastián mejor que yo. Me había advertido repetidamente sobre permitir su comportamiento destructivo. Si estuviera viva, habría detenido esta locura hace años con la pura fuerza de su autoridad materna. La foto familiar rota del lunes por la noche todavía estaba en mi escritorio, su vidrio agrietado creando reflejos prismáticos a la luz del sol de la mañana. La coloqué cuidadosamente en la basura, junto con cualquier ilusión restante sobre el hijo que pensé que estaba protegiendo. La justicia seguiría su curso a través de los canales legales adecuados. Sebastián cumpliría su tiempo. Bruno y Mateo enfrentarían consecuencias por sus elecciones, y Valeria construiría una nueva vida, libre de la toxicidad que casi nos había consumido a todos. Por primera vez en años, podía planificar el futuro sin preguntarme qué crisis crearía Sebastián a continuación. Soluciones tecnológicas. Ricardo continuaría bajo un nuevo liderazgo. Mi riqueza beneficiaría a causas dignas. Y finalmente podría vivir sin mirar por encima del hombro esperando la próxima manipulación. A veces, sacar a las personas tóxicas de tu vida, incluso a la familia, es la única manera de encontrar la paz. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.